Bueno, un punto gatillo es una región irritada dentro de un fascículo muscular que está hipertónico, o sea, está muy contraído, está hipertónico en, 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 en un músculo esquelético, es decir, en un músculo de las extremidades, o sea, en el músculo esquelético, ¿no? Que puede ser toda la parte somática del cuerpo, ¿no? Normalmente, principalmente están, por ejemplo, en la espalda, en los hombros, etcétera, en la región glútea, por ejemplo. Eh, Dentro de un fascículo muscular hipertónico, dentro de todo, es decir, el punto gatillo no es todo el paquete muscular contraído, sino una sección dentro del paquete muscular. Ujú. El punto gatillo es doloroso a la palpación y puede provocar dolor irradiado específico. De hecho, hay láminas en donde se ve los puntos gatillos más comunes y hacia dónde irradian. Ajá. Eh, y puede tener otro tipo de respuestas como reacciones vegetativas, es decir, puede ser que alrededor del punto gatillo haya a lo mejor un cambio de coloración de la piel o un cambio de temperatura de la piel. Uh-huh. También se consideran puntos gatillo a veces zonas dolorosas en otro tipo de tejidos, pero principalmente es el músculo. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas de un punto gatillo? Pues la restricción a la movilidad que da ese músculo en donde está el punto gatillo, acortamiento del músculo y una rigidez al movimiento. Y puede incluir una debilidad del músculo que está afectado. Uh-huh. La irradiación de esta zona, de este punto gatillo, es característica dependiendo de cada músculo y de cada zona. Uh-huh. En los músculos gatillo activos, el dolor aparece cuando hay actividad y también cuando está en reposo el paciente. Es decir, siempre le está molestando esa zona. En cambio, en los puntos gatillos que le llamamos latentes, solamente vamos a encontrar el dolor cuando uno los palpa, cuando uno hace exploración de la musculatura del paciente. Entonces puede haber aspectos vegetativos como vasoconstricción local, lo cual daría palidez a la piel. Si está cerca en la cara o alguna cosa así, puede haber aumento del lagrimeo, puede haber aumento de la actividad pilomotora, lo que llamamos piel de gallina, trastornos en la sensibilidad, trastornos de equilibrio y mareos cuando está implicando sobre todo musculatura a nivel del cuello. Uh-huh. Eh, y pues puede haber alteraciones en la coordinación muscular, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué produce la aparición de un punto gatillo? Pues sobrecargas musculares agudas, normalmente lesiones que tenemos por alguna sobrecarga muscular, cargar algo de mucho peso, o puede haber una lesión, por ejemplo, traumática, un estiramiento importante en una caída o alguna cosa de este tipo, o sobrecargas crónicas y agotamiento del músculo, eh, el enfriamiento, otros puntos gatillo que a través de las cadenas musculares van generando puntos gatillo en toda la cadena muscular. Creo que ya platicamos un poquito de las cadenas musculares o no. Es que luego me confundo de grupo. ¿Hemos hablado de cadenas musculares con ustedes? No, todavía no. Bueno, ahorita les platico de las cadenas musculares. Enfermedades de los órganos internos. Esto es a través del concepto de la metámera, eh, que se los voy a explicar de la manera más breve posible. La metámera es un concepto interesantísimo
que ayuda a entender el funcionamiento de muchas terapias como el masaje, la terapia neural, la acupuntura, la quiropráctica, etcétera. ¿Qué implica una metámera? Que cada nervio raquídeo, que cada nervio que sale de la columna, tiene un territorio de inervación y ese territorio de inervación abarca piel, le llamamos dermatoma, abarca músculo, le llamamos miotoma, abarca estructuras sólidas como el hueso, le llamamos esclerotoma, y abarca vísceras, y le llamamos viscerotoma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información sensitiva de estas estructuras... Sí. Doctor, perdón, hay otro grupo que se llama la distribución vascular. Y está el angiotoma. Los angiosomas, tanto venosos como arteriales. El angiotoma, que también es el territorio, lo que inerva ese mismo nervio raquídeo a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, cualquier irritación de cualquiera de estas estructuras llega a la misma zona de la médula espinal y tiene una interconexión. Les voy a poner un ejemplo para que a ver si se entiende esto. ¿Sí? Por ejemplo, tienes estreñimiento y tienes un poco contracturados los músculos de la zona lumbar. Defecas y se relajan los músculos. Esa es una conexión a través de la metámera. Es una conexión visceral muscular. No sé si me pude explicar con eso. Se los digo al revés, a nivel terapéutico. A ver si me soporto. ¿Han escuchado la curada de empacho? Sí, te agarran sí, y te jalan la piel. Sí. Y después el paciente puede defecar. Sí. Entonces, ¿qué trato de decir? La metámera es un concepto en donde todas estas estructuras están interconectadas y cuando actúas en una, puedes actuar en las demás o puedes mejorar las demás. Así funciona mucho la acupuntura, funciona la terapia neural, el masaje, etcétera. Entonces, ¿qué te está diciendo en esta diapositiva esto? Que alguna alteración de un órgano interno pudiera generar una contractura a nivel muscular. Le voy a dar otro ejemplo muy claro que lo conocen muy bien todos los que se dedican a la rehabilitación o a los problemas osteomusculares. Si tú tienes un problema articular a nivel de las vértebras, siempre va a haber una contractura muscular asociada. Porque están interconectados. Los osteópatas y quiroprácticos manejan muy bien este tema. Entonces, un problema orgánico interno también pudiera generar una zona de contractura muscular. Ajá. Y bueno, pues el aumento de tensión en estos fascículos musculares, se origina en las terminaciones nerviosas que están inervando ese músculo. Y se convierten en un ciclo vicioso porque esa zona contracturada del músculo va a generar un área donde hay poca irrigación sanguínea, donde hay acidosis, donde hay liberación de sustancias de dolor que van a perpetuar de alguna manera el que esté contracturada esta zona del músculo. ¿Ok? Bueno, esto está hablando de la metámera. Ok. Entonces se convierte el punto gatillo en una zona del músculo que se perpetúa a sí misma como una zona de contracción muscular. Dentro de esta zona del músculo, pues hay alteraciones metabólicas, hay falta de oxigenación,
hay acidosis, hay falta de vascularización y hay liberación de mediadores de la inflamación, que es lo que les estoy diciendo que perpetúa este ciclo vicioso. Ok. Si nosotros logramos estirar, romper este círculo vicioso que está ocurriendo en esta zona muscular, vamos a regresar a su estado normal al músculo, vamos a liberar esta tensión muscular, va a mejorar la irrigación, va a mejorar la oxigenación, se va a empezar a liberar, a producir ATP, etcétera, y va a romperse esta contractura muscular. Y va a dejar de producir neurotransmisores o sustancias de inflamación. Ok. Estos segmentos musculares son como cuerditas, como cuerdas de 1 a 4 milímetros de grosor que se destacan por su rigidez y que nosotros podemos palparlas cuando tocamos ese músculo que está contraído. Está hiperestésico porque obviamente duele más a la palpación y está hipertónico y se siente duro. Hagan de cuenta que se sienten como cuerdas duras que están dentro de la musculatura. Ese músculo ahí dentro está acortado, está como contraído todo el tiempo. Entonces, bueno, el diagnóstico se realiza pues con una buena anamnesis, antecedentes de traumatismo, problemas, por ejemplo, están muy asociados a problemas articulares. Normalmente cuando tenemos un problema de artritis, alrededor de la articulación podemos encontrar zonas de contracturas musculares, de puntos gatillo. Están asociados a, como les decía, a problemas articulares vertebrales, por ejemplo, a dolores que se originan en la región, como es una hernia de disco, o alteraciones viscerales que provocan este reflejo viscerosomático, es decir, este reflejo en donde al tener un problema visceral hay una respuesta a nivel de la musculatura. Es importante, por ejemplo, en los puntos gatillos, a veces, y en la historia clínica, se puede tener la figura de una persona y señalar el patrón de irradiación del músculo gatillo para ver cómo cambió a la siguiente consulta que tuvimos con el paciente. Y ya les había dicho que puede provocar el punto gatillo inclusive alteraciones de la sensibilidad en la piel subyacente al punto gatillo. Los músculos se van a explorar ya sea en forma pasiva o activa, ya sea en movimiento o ya sea en forma pasiva tocando el músculo. Normalmente, pues el paciente ya es consciente de sus puntos gatillo y de todas maneras en la exploración, por ejemplo, cuando tratamos espalda, yo siempre les recomiendo, y además está demostrado en artículos científicos, que si tú trabajas no solamente el problema, por ejemplo, articular, haz de cuenta un problema facetario, que ya hemos visto en la clase, sino te pones a explorar toda la espalda del paciente, vas a encontrar puntos gatillo. Y si tú los trabajas, el paciente va a tener muchísimo mejor resultado en tu tratamiento. O les voy a decir algo contrario, y es bien interesante. El dolor que más intensidad tiene en el paciente es el que su sistema nervioso está teniendo conciencia de él. Es decir, pasa que si yo trabajo a un paciente en su columna y, por ejemplo, le quito un dolor facetario,
el paciente viene a una siguiente consulta y me dice que le aparecieron nuevos dolores. Y le dices, ah, caray, ¿y dónde está el dolor? No, pues fíjese que me duele por acá. Y te señala una zona que no tiene nada que ver con la articulación vertebral. Entonces aquí viene la pregunta, ¿ese dolor ya existía o realmente es de reciente aparición? ¿O esa lesión ya existía o es de reciente aparición? ¿Qué piensan ustedes? Ya existía. Ya existía. Y el paciente no lo notaba porque predominaba el dolor articular, por ejemplo. Y entonces, ya le lograste quitar el dolor articular y ahora adquiere la conciencia del dolor muscular que tiene. Entonces, si de una vez ustedes, después de tratar una columna, buscan con sus manos todas las contracturas musculares y los puntos gatillo y los trabajan, le va a ir muchísimo mejor al paciente en disminución del dolor. O si no, lo hacen en una siguiente sesión. Entonces, ¿cómo se busca un punto gatillo? Se palpa el músculo con la punta de los dedos en forma vertical al eje longitudinal del músculo. Es decir, a ver, déjenme ver si me estoy viendo aquí. Tienen un fascículo muscular, hagan de cuenta que esta es la dirección. Ustedes van a palpar así, como si quisieran amasar el fascículo muscular. Los dedos se palpan, digamos, en la dirección contraria del fascículo o del músculo, como si lo quisieran amasar. Y ahí es donde ustedes van a ir sintiendo estas como cuerdas y el paciente va a decir que le duele en el momento en que ustedes tocan el punto gatillo. Al encontrar el cordón hipertónico, o sea, la zona del músculo que está muy dura, el punto más sensible en la palpación es el punto gatillo. Al ejercer presión sobre ese punto se genera dolor y normalmente se irradia o se provoca la irradiación de ese dolor. Aquí hay algunos ejemplos. Hay tablas completas de puntos gatillo. Hay libros de puntos gatillo habituales, pero eso no significa que siempre se presenten los mismos en cada paciente. Pero hay puntos habituales. Por ejemplo, en el glúteo hay algunos puntos. En el glúteo mayor hay puntos que se presentan habitualmente. Aquí tenemos algunos, como este punto en el glúteo mayor. Y el puntilleo que ustedes ven de color rosa es la irradiación común que da ese punto gatillo. Toda esta irradiación. Aquí en el otro lado de la lámina es otro punto gatillo habitual del glúteo y la irradiación que da. Entonces, en las tablas de puntos gatillo, pues van a encontrar los puntos gatillo habituales de cada músculo. Por ejemplo, aquí está el glúteo y sus puntos gatillos más habituales. O está el glúteo medio y sus puntos gatillo más habituales. Estos, por ejemplo, son muy comunes. Y están exactamente en el borde de la cresta ilíaca. Y ustedes lo palpan y sienten ahí la bola y la presionan y al paciente le duele. Esos son puntos del glúteo medio. O, por ejemplo, puntos del glúteo menor y sus irradiaciones. Ok. Y están bien padres estos libros porque además les ponen, por ejemplo, los órganos
asociados a esos puntos gatillo, de acuerdo a la inervación de la metámera. Ahorita les voy a poner un dibujo de la metámera para que me entiendan esa parte. Déjenme, les busco la presentación, porque esa la tengo en acupuntura. A ver. Uh-huh. Uh-huh. Aquí está. Esto es muy bonito y muy importante que lo aprendan, y no solamente para el ozono, para muchas terapias. Explica el efecto de muchas terapias. Es una metámera. Es el territorio de inervación de un nervio raquídeo, de uno de los nervios que sale de la columna. Desde la salida hasta el punto más lejano que inerva. El cuerpo humano tiene 31 metámeras. Cada metámera corresponde a la salida de un nervio raquídeo. O a un nervio raquídeo, mejor dicho. Acuérdense que un nervio raquídeo trae inervación sensitiva y motora, o sea, inervación que entra y que sale. Es mucho más fácil entender la metámera a través de los dermatomas, que es un esquema que estamos más familiarizados con él. Este es un esquema de dermatomas. Es la parte de la piel que está inervada por cada uno de los nervios raquídeos. Por ejemplo, tenemos aquí cervical 3, cervical 4, cervical 5, torácicas, lumbares, sacras. Ajá. ¿Y cuál es la parte de la piel que inervan? Eso es solo una parte de la metámera. Porque como decíamos, la metámera está integrada no solamente por la parte que inerva la piel, que es el dermatoma, sino el músculo que es inervado, el hueso que es inervado, el cartílago, los vasos sanguíneos que son inervados y las vísceras que son inervadas por el mismo nervio raquídeo. Dermatoma, músculo, viscerotoma. Esto es muy interesante porque los nervios raquídeos aquí es mucho más complejo porque, por ejemplo, las vísceras están inervadas por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y bueno, hay esquemas donde te dice cada nivel de vértebra, cada nivel de dermatoma, de metámera y a qué vísceras inerva. Ahora, ¿cuál es el secreto de la metámera? Aquí tienen ustedes la médula espinal. Toda la inervación sensitiva de todas estas estructuras llegan a una misma zona aquí de la médula espinal, en las astas posteriores, y se interconecta y provoca un reflejo en la parte anterior de la médula, en la parte motora. Y por eso es que hay un reflejo. Por ejemplo, si yo tengo un problema visceral, se puede reflejar a nivel de un problema muscular. Si yo tengo un problema en el hueso, se puede reflejar a nivel muscular o a nivel de la piel y así. No sé si más o menos se entiende el concepto de metámera, porque es algo complejo de entender. ¿Sí se entiende? Sí, maestro, sí queda más o menos claro. Por eso cuando tú pones acupuntura, tú la pones a nivel de la piel y del músculo y tienes un efecto en la víscera. Y eso ya está perfectamente demostrado científicamente. Hay puntos que tú pones en la piel y hacen que se muevan las vísceras, por ejemplo.
es por estas interconexiones que hay. Bueno, entonces estábamos en el tema del punto gatillo. Entonces, el paciente tiene estos puntos dolorosos, estas contracturas musculares. Tú las vas a explorar con los dedos. Vas a encontrar la zona donde está como la cuerdita más tensa. Hagan de cuerda una cuerda de un violonchelo, una cuerda más gruesa, una cuerda grandota y está bien dura y le duele mucho al paciente. Y van a buscar ahí la zona más dolorosa, donde más le duele al paciente. Después van a agarrar la aguja con la jeringa y van a meter la aguja buscando encontrar esa zona más dolorosa. Y el objetivo del punto gatillo es llegar a la parte del músculo donde está el punto gatillo, es decir, donde está la zona más dolorosa. El paciente te lo refiere, ahí es donde más me duele, porque además en el momento en que tú tocas el punto gatillo con la aguja, siente la irradiación que da ese punto gatillo. Y ahí es donde le vas a poner el gas, ya que lo localizaste. A veces se tarda uno en localizarlo, ¿eh? A veces yo entro y salgo un poquito y entro y salgo un poquito hasta que encuentro el punto más doloroso en el músculo y ahí es donde aplico el gas. ¿Cuánto gas? Pues de acuerdo al tamaño del músculo, pero en general no es tan importante la cantidad del gas como el que ustedes localicen el punto gatillo. Es lo más importante. Porque lo mismo hacen los de terapia neural o lo mismo hacen los rehabilitadores con la aguja ¿cómo le llaman? Punción seca. O lo mismo hace el acupunturista con una aguja de acupuntura. Lo más importante es encontrar el punto gatillo. Y con el ozono tenemos la ventaja de que el ozono va a meter oxígeno, va a desinflamar y todo, y va a acelerar el proceso de eliminación de ese punto gatillo. Y bueno, siempre que tengan una zona, siempre que trabajen una articulación, trabajen la columna, yo les recomiendo explorar toda la musculatura que está alrededor de esa zona. Les iba a explicar las cadenas musculares, ese es un tema interesantísimo. Ese es un tema que manejan los rehabilitadores y los quiroprácticos. Resulta que así como aprendimos la anatomía normalmente por segmentos, la mano, el antebrazo, no es tan funcional para entender esto que les voy a platicar. Las cadenas musculares son los músculos que están asociados para realizar a cabo un movimiento. Me van a entender muy bien con la cadena muscular más común y más conocida, que es la cadena muscular posterior, que va desde la planta del pie hasta la cabeza. Y es la asociación de todos los músculos que actúan para que tú estés erecto, para que un ser humano esté erecto y se pare, o haga un movimiento de extensión. Todos esos músculos actúan al unísono y se desarrollaron desde el bebé y empezaron a actuar desde que somos bebés en conjunto. Entonces, ahí les va el punto interesante de las cadenas musculares o miofaciales también les llaman, y hay libros de esto. Resulta, y les va a parecer muy increíble lo que les voy a decir, pero es bien interesante. Resulta que tú tienes una contractura en el gastrocnemio, en los chamorros, y tienes, por lo tanto, por una alteración de toda la cadena muscular, una contractura a nivel del cuello. Y esa contractura al nivel del cuello te hace que te provoque un problema de mareo. Si el pensamiento médico habitual es, tiene un problema en el octavo par craneal o alguna cosa así, ¿y qué creen que pasa? Que los que saben y entienden las cadenas musculares
le quitan la contractura a nivel del gastrocnemio y se relaja toda la cadena muscular y se le quita la contractura a nivel del cuello y se le quita el mareo. ¿Sí me expliqué o no? Sí. Sí. Bueno, pues eso se llama cadenas musculares. Y también explican muchos de los efectos de las terapias manuales y de cómo algunos puntos que ponemos en algún músculo repercuten a distancia en otra zona del cuerpo. Eso explica a la acupuntura, a la terapia neural, a los efectos a distancia. A veces, cuando lo que está afectado es una cadena muscular. ¿Cuántas cadenas musculares hay? Depende del autor. Hay varias, y son los músculos que siempre actúan al unísono cuando ustedes realizan un movimiento en su vida diaria. Y cuando uno de esos músculos está afectado, puede afectar toda la cadena muscular. Bueno, ¿cómo vieron ese tema? ¿Preguntas, comentarios? Pues está muy interesante, maestro. Bueno, ¿les queda claro el tema del punto gatillo? Sí, claro, todo Ok, bien. muy bien. Bueno, pues así trabajen a sus pacientes, explórenle los músculos. Casi todos los pacientes con problemas de espalda o de zona lumbosacra tienen puntos gatillo alrededor. Por ejemplo, todos los que tienen sacroileitis tienen asociados puntos gatillo a nivel de los glúteos. Y si ustedes también los exploran y los encuentran y los trabajan, les van a arreglar muchísimo más el dolor al paciente.